La naturaleza arquitectónica de la luz. La luz en la lectura del espacio y del tiempo. ¿Qué es el espacio? No es otra cosa sino sutilísima luz. Proclo. Hablar de arquitectura es hablar de espacio. Espacio que comienza en el límite de la materia tangible y que llega a nosotros en la interacción de la luz y la sombra. Espacio que se percibe necesariamente por la luz que lo cualifica y se une a ella de tal manera que incluso algunos, como el filósofo neoplatónico Proclo, pueden llegar a identificarlos. Espacio que es el centro de interés donde se halla el significado de la arquitectura, el nudo gordiano de la cuestión. Hasta el siglo XIX no se había considerado el espacio como un concepto artístico, sino metafísico, y por lo tanto no aparece en los tratados de arquitectura. La idea del espacio se vinculaba desde la antigüedad a un pensamiento abstracto y, en consecuencia, se había reservado al campo de la filosofía o bien a un tratamiento experimental y a las ciencias naturales. Las interpretaciones de los conceptos espacio y luz van evolucionando en la medida que lo hace el conocimiento del mundo. El estudio de la luz ha sido una preocupación constante de los hombres de todos los tiempos. Ya en la época de Euclides, siglo III a.C., se conocía el hecho de la propagación rectilínea de la luz, la ley de la reflexión y el fenómeno de la refracción, pero se cometía un error básico. Se pensaba que la luz era un efluvio que partiendo de los ojos palpaba los cuerpos, como harían unos tentáculos que producían la visión de los objetos palpados. La visión platónica supone por el contrario que los rayos parten del objeto y nos informan de sus cualidades, principalmente su superficie y su escorzo, corteza y perfil que revisten y definen las cosas como nos recuerda Demócrito, ideas que más tarde retomará Alberti al hablar del lineamiento, y los ángulos que definen junto a la materia la forma arquitectónica. Y cito, las superficies se miden mediante ciertos rayos de luz, casi ministros del ver, que por eso se llaman visivos, pues por medio de ellos se imprimen los simulacros de las cosas en los sentidos. Esas cosas corresponden al poder de los ojos, y esos rayos de luz hacen lo que se dice que hacen el camaleón y otros animales aterrados de miedo, que suelen coger los colores de las cosas más cercanas para no ser encontrados por los cazadores. Esto es la recepción de la luz. Termina la cita. Durante la Edad Media la luz era una cuestión metafísica y teológica de gran importancia. El valor simbólico de la luz le confiere el protagonismo en la estética medieval. Los años de 1490 a 1493 son la culminación de un periodo en el que Leonardo estaba muy interesado en los trabajos sobre la luz y la sombra. Desechó la idea de la existencia de un rayo visual emitido por el ojo del observador y concibió la visión como luz admitida por el ojo. Leonardo desarrolló el concepto de la pirámide radiante, es decir, creía que un objeto radia un parecido material de sí mismo en todas direcciones y en línea recta, y que este parecido disminuye de tamaño proporcionalmente a su distancia del objeto. En sus estudios también ocupa un lugar preeminente la sombra como ausencia de la luz, y en cierto modo su opuesto. Y cito, la luz siempre viene acompañada de la sombra. Al igual que hay cuerpos luminosos que emiten rayos, también hay cuerpos sombríos que emiten rayos sombreados al oponerse la luz a la densidad. El ser denso es opuesto al ser luminoso. Si bien esta idea puede parecer poco justificada científicamente, ha llegado hasta nuestros días en el pensamiento y en la obra de artistas como Chillida, que recoge sobre el tema de la luz las palabras de María Zambrano, en las que se pregunta si los objetos pesan igual cuando están a la sombra que cuando reciben la luz. ¿Es el mismo tiempo de los objetos no bañados por la luz que el de los cuerpos por ella aligerados? Los espacios de todos los tiempos se van cualificando a través de la luz, en la mayoría de los casos sin reflexiones teóricas explícitas. Se podría decir, con palabras de Louis Kahn, que la arquitectura es la meditada creación de espacios que evoquen la sensación de la función apropiada. Para el músico, la página musical significa ver partiendo de lo que oye. La planta de un edificio debería leerse como una armonía de espacios en la luz. El carácter de una habitación está determinado sobre todo por la relación entre luz y estructura. Hacer una habitación cuadrada quiere decir otorgarle aquella luz que revela los infinitos modos de ser del cuadrado. También a través de la luz
tenemos percepción del tiempo. Quizás podríamos decir que el tiempo es la medida de las oscilaciones de la luz. La alternancia de los días y las noches son cambios de luz, de igual manera que lo son las estaciones. El tiempo que pasa es la luz que cambia. El reloj del sol es el reloj por antonomasia. De una forma preciosa lo describe Marguerite Yourcenar en su libro Memorias de Adriano, el templo, el panteón abierto y secreto. En la historia de las sociedades, la medida del tiempo ha tenido un papel primordial. El día y su luz son la referencia, el canon principal de esta medida, donde la noche es la interrupción estructurante que de alguna manera delimita las diferencias de temporalidad. De igual manera, asociamos las luces azuladas a la mañana y las doradas al atardecer, y distinguimos la primavera del invierno por los cambios de luz. Ese conocimiento instintivo de cómo es la luz que va a venir a continuación nos produce una sensación de estabilidad dentro del movimiento del mundo. En la arquitectura, tiempo y espacio se unen necesariamente, al igual que ocurre en la música, en la que el tiempo es su soporte intrínseco. La arquitectura requiere la participación de la dimensión temporal en su percepción a través del recorrido. Integrando una sucesión de secuencias espaciales, somos capaces de llegar a un conocimiento de la arquitectura porque somos capaces de abstraer la esencia de una suma infinita de imágenes con sus gamas y variaciones. A este fenómeno es el que llamamos la percepción, la vía para relacionarnos con el mundo exterior a nosotros. José Antonio Marina, en su libro Teoría de la Inteligencia Creadora, lo explica así. La luz llega a los ojos como una lluvia. Un turbión de estímulos anega nuestra retina y hay que organizarlos. Es posible que el primer acto de organización consiste en distinguir una figura sobre un fondo, la mancha sobre la pared. No podemos evitar esta selección. Los psicólogos de la Gestalt estudiaron las leyes que dirigían la organización básica de los estímulos. La experiencia nos demuestra que es posible apreciar la diferencia entre un lugar oscuro y otro muy iluminado, aún sin recurrir a la comparación directa. Podemos acostumbrarnos de tal modo a la poca luz de una habitación en penumbra, que al cabo de un rato ya no la notaremos. En cierta medida es debido a los mecanismos de adaptación del sistema nervioso. Las pupilas de los ojos se agrandan automáticamente al disminuir la luminosidad, y de este modo dejan pasar una mayor cantidad de luz. Por otra parte, nosotros no vemos el mundo de una forma directa, sino a través del patrón de luz bidimensional que se incide en la retina del ojo. Así, para obtener algún conocimiento del mundo tridimensional, con sus árboles, personas y coches, debemos interpretar las discontinuidades de luminancia, es decir, la sombra a través de nuestra experiencia variable y compleja. Nos permite reconocer una esfera cuando lo que llega a una matriz retiniana es un círculo plano con sombra y luz mezcladas de una determinada manera. Se puede decir, por tanto, que no calamos directamente la esencia del objeto, sino que la abstraemos de una información que según nuestra situación percibimos de forma diferente. La sensación visual no es puramente física, sino psicofísica, y en ella no solo interviene la energía radiante que el ojo recibe, sino también el color de la luz recibida. Por eso, aunque puede utilizarse como instrumento de comparación, no puede serlo de medida, y se hace necesario establecer un patrón que responda a los estímulos siempre de la misma forma para asimilarlos dándoles un significado. La sombra nos permite el conocimiento de la realidad tridimensional, porque aporta información para interpretar el plano de nuestra matriz retiniana. Recorremos el camino inverso cuando a través del dibujo pretendemos representar el espacio. El relieve se puede expresar por la sombra. Una cúpula tendrá sombras que se diluyen en la superficie, mientras que en un prisma proyectará una arista viva. La representación de la luz y la sombra están íntimamente ligada al quehacer pictórico. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, narra cómo se inventó el arte cuando una mujer delineó la sombra de su amante arrojada en la pared.
Una vez vislumbrada la complejidad de nuestro sistema perceptivo, podemos definir la excelencia de la luz como la adecuación cualitativa y cuantitativa de ésta al espacio al que pertenece. Esta afirmación, que puede tener visos de perogrullada, es importante dada la frecuencia con la que el lenguaje corriente se confunde, entre comillas, buena luz con, entre comillas, mucha luz, dejando de lado los aspectos cualitativos, que vienen determinados por la dirección del foco luminoso, la temperatura de color o el simple deslumbramiento producido por un efecto de contraluz. Si lo lleváramos al caso extremo, podríamos encontrar que un aumento de luz puede producir difracción o interferencias cuando coinciden los focos. La situación de una abertura afectará al modo en que la luz penetra en la habitación e ilumina formas y superficies. Cuando la abertura se halla por entero en el plano de la pared, aparece como un foco luminoso que brilla sobre la superficie oscura de la misma. Es posible que, en este caso, la abertura se convierta en una fuente de deslumbramiento, a causa del contraste que se establece respecto al contexto, situación que se puede paliar permitiendo que la luz natural penetre en dos direcciones. Una abertura que se encuentra en la esquina formada por dos paredes obliga a la luz natural que entra por la misma a resbalar sobre la pared que le es contigua y perpendicular. Simultáneamente, la superficie iluminada se convierte en un foco luminoso y, además, aumenta el nivel lumínico de todo el espacio. Podemos decir que una luz es correcta cuando se adecua a la función y a las necesidades del proyecto. La iluminación inferior de los antiguos escenarios, que era de abajo a arriba, que se aprecia en los cuadros impresionistas de Toulouse-Lautrec y Degas, nos resultan sorprendentes. Esta clase de iluminación es un convencionalismo del teatro y crea una atmósfera de encantamiento. La irrealidad propia del mundo del escenario. Se crean unas sombras y efectos de texturas nuevos que quizás se pierden en los modernos y sofisticados sistemas de iluminación. La luz fuerte lateral, empleada por ejemplo con Caravaggio, simplifica y coordina la organización espacial del cuadro, creando unos efectos de dramatismo espectaculares. El modo de llevarlo a la tercera dimensión consiste en reducir las fuentes luminosas a una sola. Sin embargo, en la fotografía o el teatro, esto se tiende a evitar por producirse sombras excesivamente oscuras. Desde 1916 se iniciaron estudios sobre la luz natural a fin de facilitar con datos válidos el dimensionamiento de la ventana, establecer el número de horas que puede proporcionar una determinada iluminancia en el interior, etc. Desde 1930 existen cielos artificiales para resolver, mediante maquetas, los problemas más complejos de este tipo. Estudiar la luz en la cualificación de un espacio nos aboca necesariamente a tratar el tema del color, que no es sino la impresión que produce en la vista la luz reflejada por un cuerpo, cuyo valor cromático viene condicionado por la longitud de onda de las mismas. Newton describió los colores como producto de las propiedades de los rayos que componen las fuentes luminosas. La afirmación de que la luz diurna blanca estaba compuesta por los colores del arco iris era contraria a toda evidencia visual, y por tanto las teorías de Newton encontraron oposición. Una aclaración nos permitirá comprender mejor las virtualidades configuradoras del color. De una parte existe el color de la luz, es decir, la composición cromática del espectro visible, que se compone de una infinitud de radiaciones de diversa longitud de onda. De otra, podemos considerar el color del cuerpo iluminado, resultado de sus características peculiares. En consecuencia de los diversos colores luz que absorbe y que se manifiesta de un doble modo, como luz reflejada por el cuerpo o como luz emitida por el cuerpo, que en ocasiones tiene características de fuente luminosa. Así, el cuerpo, al ser expuesto a la luz, refleja un colorido que entendemos por color local. Los pigmentos absorben determinados componentes de la luz que incide sobre ellos mientras el resto se refleja y disemina proposicionando sus colores característicos. No podemos olvidar, sin embargo, que si el cuerpo está expuesto a una luz coloreada, la apariencia del mismo será diferente, al incidir sobre él un espectro luminoso de diferente coloración. Podemos hablar, por tanto, de color real, con referencia a la luz blanca, y de color aparente,
con referencia a una luz coloreada. La suma de colores luz produce la luz blanca, la suma de colores pigmento produce el gris. En el primer caso trabajamos por sustracción, en el segundo por adición. Según lo dicho, en las superposiciones de color luz y color local realzan, reducen o llegan a anular el color del objeto. Los comentarios de Goethe sobre sus ensayos explican satisfactoriamente estos efectos, y se comprende fácilmente que estas superposiciones lleguen a transformar el color local. Encontramos así un camino para corregir algunos fallos que aparecen en nuestros trabajos sobre el color. Los efectos logrados mediante focos en tantas representaciones teatrales muestran las posibilidades expresivas de la superposición de la luz coloreada sobre el color local. El ambiente logrado en espacios limitados por vidrieras, en paredes de mosaico donde se refleja la luz transformando el ambiente, son también experiencias válidas en este terreno. En esta interacción luz-color, nos encontramos paradójicamente con que el exceso de luz asolana y agosta los colores. Esto explica que una luz blanca en su fortaleza devora el color. Por eso en Castilla durante los siglos la sabiduría popular ha vestido de negro a los campesinos y a los caballeros. Para destacarse frente al sol no cabe más remedio que aliarse a él y recurrir a los reflejos metálicos, abalorios y espejuelos. De ahí el origen del traje de luces en la fiesta nacional. El crepúsculo es, sin embargo, el momento del color, de los matices, de los efectos especiales, de la magia capaz de mostrarnos en Granada la nieve de la sierra de un color rosa intenso. Comprenderemos estos efectos al experimentar cómo se ven, porque en este terreno la imaginación no contesta con precisión nuestros interrogantes. Solo la experimentación directa y la reflexión sobre las respuestas dadas por los grandes maestros tienen capacidad de sugerir posibilidades expresivas válidas para nosotros. Así lo expresa en 1754-55 el abad Millot de Lyon al escribir al científico Buffon. He visto alguna sombra de color verde oscuro, otras de delicado azul cielo. Cuando la luz se gradúa de determinada forma, la sombra amarillenta se halla acompañada de una especie de penumbra fuertemente coloreada que adquiere la forma de un doble borde azul por un lado y verde, rojo o amarillo por otro, dependiendo de la luminosidad de la luz. No todas las luces son iguales, sino que en su largo recorrido hasta llegar a nosotros van adquiriendo ciertas características según las zonas que atraviesan en la atmósfera. El cambio de color de la luz natural es una referencia que nos introduce en la dimensión temporal. Como hemos visto, los hombres tenemos un meridiano interno que capta las referencias lumínicas a través de las distintas sombras, de la posición del sol en el cielo y la temperatura de color. A partir de este fenómeno, que en el barroco se conoce como color aire, los siguientes cambios en la luz los va incorporando el hombre desde el proyecto de la arquitectura. Al encontrar un sólido blanco, la luz se refleja. Cuando entra en una lámina de vidrio con caras paralelas, la luz la atraviesa y sale siguiendo el mismo ángulo. Si el vidrio contiene fallas, la luz sale con un ángulo diferente, o bajo la forma de haces centellantes, o bien se difunde. También cabe la introducción del color en la luz en el paso del exterior al interior, estableciendo un filtro que la transforme. Cuando se disuelven óxidos metálicos en el vidrio, algunas de las longitudes de ondas son retenidas y se obtiene un efecto de color. Por ejemplo, el óxido de hierro absorbe el rojo y da el verde. A su vez se puede colorear el vidrio mezclando partículas moleculares que absorban la luz. El cadmio y el selenio dan un tinte anaranjado. Sobre las vidrieras también se pueden pintar. El color de la pintura es monocromo, un negro pardo o intenso compuesto por vidrio pulverizado con un aglomerante. Mientras la pintura convencional trabaja aportando luz y color, la vidriera lo hace negativo. Tan solo puede quitar luz y color. Viollet-Duc se interesa en cuanto a los vitrales principalmente en el fenómeno de irradiación, es decir, el efecto óptico que produce la luz al atravesar colores translúcidos y en el hecho de que esta irradiación varíe según el color. Algunos colores se esfuman y otros se avivan o extienden.
Del ejemplo más conocido está demostrado por la tendencia que se le atribuye a los rojos de regresar y a los azules de avanzar, y a tomar con frecuencia un valor fuera de proposición con el lugar que tienen. Por su lado, el amarillo parece permanecer neutro y solo avanzar si su color está desplazado en el espectro del rojo a la extremidad del azul. Mientras que la forma no se ve afectada por los cambios de luminosidad o color del entorno, el color local de los objetos es sumamente vulnerable a este respecto. Por esta razón, el color de un espacio está muy a merced de la iluminación reinante, en tanto que sus formas se ven escasamente afectadas por ella. Wolfgang Schön ha señalado que el esquema cromático de las pinturas murales medievales queda completamente alterado cuando se sustituyen las ventanas originales por vidrio moderno incoloro. Las ventanas de la Edad Media temprana tenían un tinte verdoso o amarillento, y eran translúcidas, pero no transparentes. Ni decir tiene que las vidrieras de los siglos posteriores influyeron espectacularmente en la iluminación, no solo de la pintura mural, también de las ilustraciones de los libros se adaptaron a las nuevas condiciones de luz. La experiencia del color es emocional, estrictamente. En ambos casos solemos ser receptores pasivos de una estimulación. Una emoción no es producto de una mente activamente organizadora, únicamente presupone una actitud abierta, que, por ejemplo, una persona deprimida no puede tener. La forma, en cambio, parece exigir una respuesta más activa. Barremos con la vista los objetos, establecemos su esqueleto estructural, relacionamos las partes con el todo. Hablando en términos amplios, en la visión del color, la acción parte del objeto y afecta a la persona, pero para la percepción de la forma es la mente la que sale hacia el objeto. Parece cierto que la receptividad y la inmediatez de la respuesta más típicas se dan en la respuesta al color. En ningún sentido seguro podemos hablar de un color como es en realidad. Siempre está determinado por un contexto. Un fondo blanco, lejos de ser un fondo cero, tiene fuertes idiosincrasias propias.